Hola a todos y todas, muy buenos días, muy buenas tardes. No sé en qué momento estén viendo este video, pero bueno, un gran saludo. La idea de este video es explicar toda la parte que tiene que ver con metodología de la investigación, específicamente la parte metodológica, o sea, el cómo se va a desarrollar la propuesta de investigación. Entonces, para eso es que he hecho este video y espero que lo puedan entender. Si no lo entienden, si tienen alguna duda o inquietud, pues no dude en escribirme y con todo gusto estaremos en la construcción colectiva de lo que es este asunto que a veces complica tanto al estudiante, pero que sin lugar a duda es sencillo a medida que se entienda, que se explique con tranquilidad, etcétera, etcétera. Entonces les voy a explicar. Muy bien, entonces ya saben, yo soy comunicador, periodista, magíster en dirección estratégica con una especialidad en gestión del conocimiento. Actualmente trabajo entonces en la institución Uniminuto, en Funda Univan y el Politécnico Jaime Sasaka David. Muy bien, entonces ¿cuál es la metodología de un proyecto de investigación? En ese sentido, cuando hablo de metodología, son los pasos a desarrollar al momento de desarrollar un proyecto, al momento de generar un proyecto de investigación. En ese sentido, los pasos que tiene una metodología de investigación son 7 básicamente. Es importante aclarar que esto es una construcción colectiva, que ustedes profesionales de otras áreas seguramente pueden tener un poquitico más, un poquitico menos. La idea es que si de pronto tienen otra postura, otro enfoque, pues nos lo compartan y así podamos construir unos aspectos mucho más claros para todos los estudiantes que estén haciendo trabajos de grado en este momento, ya sea en pregrado o posgrado. Y los pasos son los siguientes: tipo o enfoque, diseño, alcance, población, muestra, métodos de recolección de información y procedimientos o fase de la investigación. A continuación explicaré cada uno de estos momentos que ustedes tienen que desarrollar de manera organizada y coherente, escribiendo en su proyecto al momento de presentarle a su asesor metodológico o asesor temático de su proyecto de investigación. Ok, cuando hablamos de tipo o enfoque de la investigación, casi siempre hablamos de dos grandes ramas, uno que tiene que ver con la cuantitativa y otro que tiene que ver con la cualitativa. En la lectura de estos en Google normal o en diferentes bases de datos es bastante complejo entender las diferencias que existen y por eso he hecho un cuadro comparativo con unas definiciones que nos pueden ayudar a entender claramente cuál es el enfoque o tipo de investigación tuya. Cuando hablamos de un proyecto cuantitativo, se usan variables que son medidas o que son medidas estandarizadas y que llevan a la explicación o no de tus objetivos. Y cuando hablamos de variables, hablamos de aquellas que se pueden medir, como el talla, como el peso, como la amplitud, como la temperatura, etcétera, etcétera. Si tú crees que tu proyecto tiene muchas variables que se miden, que hay que medir, que son estandarizadas, pues quizás tu proyecto va por el orden cuantitativo. Los proyectos cuantitativos no son específicos, al contrario, son amplios, buscan la amplitud. Entonces, cuando se hablan de grandes poblaciones, quizás tu proyecto también puede ser de corte cuantitativo. Cuando tu proyecto también es cuantitativo, busca explicar y señalar. Cuando cuando se entienden esas variables, pues tú lo que vas a buscar es explicar cómo es que se da ese fenómeno a partir de una recolección de información que tú ya hiciste bastante profunda y busca es la amplitud y explicar y señalar. Eh, También vale aclarar que un proyecto cuantitativo tiene hipótesis, mientras que un proyecto cualitativo tiene preguntas problematizadoras o formulación del problema. Eso se me olvidó colocarlo aquí. Cuando hablamos de un proyecto cuantitativo requiere de gran inversión, no solamente en lo económico, sino en el talento humano, en las personas que van a estar dispuestas para ello. Como es tan amplio, requiere llegar a más poblaciones, a tener un mayor número de muestras y eso hace que sea mucho más, requiera mucha más inversión, no solamente en costos, sino también en personas y en tiempo. Casi siempre cuando hacemos un proyecto de corte cuantitativo se utilizan unas muestras aleatorias y probabilísticas debido a que la población sí es tan grande, hay que sacar mínimamente una muestra del 30%, 40%, porque su postura del orden cuantitativo es que a mayor amplitud o a mayor cobertura de una gran muestra, mayor exactitud o mayor
equilibrio o se acerca mayor a la explicación o a la verdad. Entonces, cuando hacemos un proyecto cuantitativo, casi siempre tenemos que tomar unas muestras probabilísticas muy amplias para poder acercarnos a su postura y es de llegar a una explicación o a una verdad. También podríamos decir que un proyecto cuantitativo, su método preferido, predilecto, podría definirse como la encuesta, debido a lo mismo, a que se puede aplicar a grandes poblaciones, a exámenes de laboratorio o a exámenes que digan realmente o que estén estandarizados y que lleguen a una verdad, como una prueba no solamente, no solamente un examen físico, sino también un examen de corte cognitivo, en este caso un examen de escuela o de colegio, una cita, etcétera. Y cuestionarios cerrados, o sea que cuando hablamos de un proyecto cuantitativo debe tener todas esas características. Entonces usted al momento de hacer su tesis, de hacer su trabajo de grado, su monografía, pregúntese si tiene estas condiciones. Por el contrario, si un proyecto es cualitativo, no usa variables, sino que usa categorías de análisis. Son aquellas palabras o la finalidad que busca cada uno de los objetivos específicos. Por ejemplo, si mi objetivo específico dice identificar las percepciones de los niños sobre, entonces yo ya sé que en mi no utilizo variables, sino que utilizo una categoría que se llama percepciones, ¿cierto? Y percepciones, pues yo no la puedo medir con un termómetro, ni con una temperatura, ni con... Tengo que utilizar las palabras indicadas y utilizar otros instrumentos para poder entender las percepciones. Entonces, cuando yo utilizo un proyecto o cuando tengo un proyecto cualitativo, tengo categorías de análisis y no variables. También no busca la amplitud, tal cual como lo hablan los cuantitativos, sino que busca la especificidad o la profundidad en las comunidades para llegar a no una verdad o por lo menos un resultado de mis objetivos, ¿cierto? También no busca explicar tal cual como lo dijimos en los cuantitativos, sino que busca más bien comprender y entender. El investigador cualitativo nunca va a señalar una población, nunca va a decir es que allá es esto, sino que va a ser respetuoso con sus conclusiones y va a tratar más bien de comprender o entender cómo se está dando un suceso en una comunidad o en un sujeto o en un contexto como tal. No utiliza o requiere menos inversión que los cuantitativos, pues debido a que no es tan amplio, sino que más bien se busca la profundidad, un grupo selecto, un estudio de caso específico, y entonces como es tan pequeño, pues obviamente no requiere ni tanta inversión económica, ni tantas personas, ni tanto tiempo, aunque ambos requieren obviamente inversión. Un proyecto cualitativo se utiliza selección detallada, mientras que habíamos dicho que el otro utiliza de manera aleatoria y probabilística. Resulta que no, que el cualitativo más bien le importa lo detallado, lo razonable y no lo probabilístico. De nada me sirve tener una gran muestra del 30% de una población cuando lo hago de manera desorganizada o lo hago por hacerlo, sino que el investigador cualitativo es muy detallado, es muy razonable y selecciona claramente cuáles van a ser esas muestras para que se acerque mucho más a esa verdad, que es una verdad, siempre lo rescato, una verdad subjetiva y que uno busca ser objetivo, pero obviamente cada contexto, cada realidad tiene su propia verdad. Entonces el investigador cualitativo es respetuoso de eso y lo que hace es buscar detallar bien cada una de sus muestras para acercarse a lo más objetivo posible. Sus métodos preferidos diferente a la cuantitativa, que la cuantitativa es la encuesta, los laboratorios, los cuestionarios cerrados y todo ese tipo de cosas, y la amplitud, el método predilecto de los cualitativos son las entrevistas, porque buscan mayor la profundidad, son grupos focales, que ahorita les explicaré mejor esto, y la observación de los individuos o los grupos. Entonces, ustedes tienen que preguntarse entonces cuál es su tipo de enfoque de investigación y no solamente van a colocar en su proyecto, bueno, mi proyecto o nuestro, primero porque no se escribe en primera persona, sino que deben decir el proyecto es cualitativo. En ese sentido, ustedes van a escribir un poco según con estas definiciones que hemos construido, pero también les invito a que busquen en las bases de datos, en Cielo, en Sciendire, en Google Académico también, y donde puedan encontrar documentos que les ayuden a mayor conocimiento de lo cuantitativo y cualitativo, y traten de citar también para darle mayor profundidad y para darle mayor criterio a lo que usted está definiendo. Entonces siempre cuando le pidan su tipo de enfoque, siempre defínalo, argumentelo y cite a alguien que lo respalde y todo. Pero se estarán preguntando también, bueno, pero si hay algunos profesores, no todos están de acuerdo que aunque hay
un método o otro tipo de enfoque, otros estamos de acuerdo, hay otro tipo de enfoque que se llama un enfoque mixto. Y cuando hablamos de un enfoque mixto es la relación de ambos, ¿cierto? Es en qué medida yo utilizo un poquito del uno y un poquito del otro. La mejor manera, yo lo he explicado, la mejor manera de reconocer si un proyecto es de enfoque mixto tiene relación en los objetivos. Mire muy bien sus objetivos. Por ejemplo, si un objetivo de mi proyecto, yo estoy haciendo un proyecto de, de aprendizaje, de la materia metodología de la investigación en un grupo, en un octavo semestre de psicología, por decirlo. Entonces yo tengo un objetivo que dice identificar las percepciones sobre la manera en que el docente desarrolla la materia. Entonces, claramente me estoy yendo para un lado muy cualitativo porque me estoy preocupando por percepciones. Pero si yo quiero identificar, por ejemplo, ya que estamos en un contexto en el Urabá en el cual hace mucho calor y yo quiero identificar cuál es la relación que tienen la temperatura, ojo la hipótesis, cuál es la relación que tiene la temperatura y la variable, cuál es la relación que tiene la temperatura en el aprendizaje de la materia metodología de la investigación de psicología de octavo semestre. Es el mismo proyecto, mientras que una busca la percepción, otra busca mirar cuál es la relación que existe entre temperatura y aprendizaje, porque aquí hay altas temperaturas, entonces quizás eso puede incidir a que el estudiante o no tenga o no tenga un aprendizaje óptimo. Entonces, como pueden ver, este mismo proyecto puede tener en sus objetivos tanto categorías de análisis, pero también puede tener variables. Entonces, quizás el proyecto puede acercarse a tener un enfoque de tipo mixto. Entonces, tienen que tratar de comprender, por ejemplo, voy a hacer un proyecto y voy a utilizar entrevistas, pero también voy a utilizar una encuesta, ¿cierto? También quiero un poco de amplitud y tener una percepción general de la población, etcétera. Entonces usted con su asesor de grado tiene que tener claridad de esto. Este es el momento más importante de la investigación porque de aquí en adelante es que vamos a empezar a definir lo otro. Y lo otro es lo siguiente. Ya entonces explicamos tipo de enfoque, pero cuando usted define si es tipo de enfoque también tiene que empezar a definir otras cosas. Por ejemplo, si a mí me gustan Nike, entonces los Nike tienen diferentes diseños, diferentes tipos de ropa, diferentes tipos de calzado, y usted tiene que definir cuál de todos esos diseños le guste. Aunque me guste mucho Nike, no me gustan estos diseños, pero sí me gusta este diseño. Si a ti te gusta mucho la ropa Adidas o no sé qué, pues tienes que definir qué tipo de diseño. Cuando tú ya has definido tu tipo de enfoque, tienes que pasar a definir el diseño. Y el diseño es el siguiente. Cuando hablamos de diseño, es la manera en que yo voy a usar ese tipo o ese enfoque. Si usted definió que es cuantitativo, pues hay 4 diseños en la investigación cuantitativa, que es no experimental, preexperimental, cuasi experimental y experimental. Rápidamente los voy a explicar, y es cuando su proyecto es cuantitativo no experimental, es por ejemplo lo que yo les dije ahorita, mi proyecto es diagnosticar el aprendizaje del estudiante en metodología de la investigación de octavo semestre de psicología de tal programa, de tal universidad. Resulta que yo voy a ese lugar y quiero medir todas las relaciones que tiene que ver con temperatura, que tiene que ver con tiempo, que tiene que ver con todo lo que se pueda medir. Pues resulta que yo voy y aplico mis instrumentos en ese lugar sin modificar ninguna variable. Y si yo no modifico ninguna variable, pero manejo variables, mi proyecto es no experimental, porque estoy investigando tal cual como sean las condiciones de un contexto determinado o en el campo como tal. Entonces puedo utilizar variables, pero no estoy haciendo ningún experimento. Preexperimental, seguimos al segundo, es que yo modifico solo una variable para ver qué reacción tiene el público. Por ejemplo, ese día yo voy con el mismo proyecto de aprendizaje de metodología y la relación de la temperatura, y yo voy a llegar y voy a colocar un aire acondicionado y lo voy a colocar en 30, y durante 6 meses voy a dar clase con aire acondicionado, voy a ver si se relaciona, y los otros 6 meses voy a ir y no voy a colocar un aire acondicionado, sino que voy a colocar un calefactor o algo para que me caliente, o con un bombillo más fuerte, etcétera, y genero mucho más calor. 6 meses luego, 6 meses primero y 6 meses, y luego al final de todo este estudio en el cual modifiqué solamente una variable que fue temperatura, simplemente digo efectivamente cuando hace más calor o cuando hace menos calor, explica, se genera este aprendizaje, porque hice exámenes e hice otros instrumentos. Entonces solamente modifiqué una variable. Cuando hablamos de cuasi experimental es cuando no modifico solamente una, sino que modifico 3 a 4 variables. Por ejemplo, no solamente modifico esa de temperatura,
sino que puedo modificar, por ejemplo, la relación que tenga que ver con la alimentación. Yo antes de que ingresen los estudiantes a mi asignatura, con laboratorio, con algunos equipos tecnológicos para hacer exámenes, miro qué han comido, qué no han comido y miro la llenura o miro el tamaño de cuánto tienen en su estómago y qué tienen en su estómago. Y yo puedo coger esa muestra a 10 individuos durante 6 meses y darme cuenta cuando han comido poquito, cuando han comido qué tipo de reacciones pueden tener posiblemente al aprendizaje. Y los otros 6 meses yo mismo puedo experimentar y les puedo obligar a comer cierto tipo de productos que generen mayor concentración, que generen quizás mayor inteligencia, ¿cierto? Y después de esos 6 meses, y durante esos 6 meses hacerles pruebas y luego definir. O sea que miren que cuando hacemos proyectos cuasi experimentales es porque el investigador tiene el dinero, tiene el recurso, tiene los elementos, como es cuantitativo, para dar comida, para quitar, para poner, para colocar calefacción, pero para colocar aire acondicionado. O sea que mira que se requiere modificar esas variables al antojo del investigador. En este caso hablamos de investigadores de laboratorio, en este caso. Y estos investigadores, estas investigaciones se pueden dar en diferentes contextos, pero obviamente se requiere una mayor inversión económica en tiempo y en espacio, etc. Y cuando hablamos de estudios experimentales, es cuando todas las variables, ya no sé ni uno ni tres, sino que todas las variables son modificadas por el investigador a su antojo para llegar a un resultado o a una conclusión a la que desea llegar para explicarle a la humanidad, etcétera, etcétera. Y esta es investigación propiamente científica de laboratorio, que se da en investigaciones en medicina, en investigaciones naturales y exactas que permiten explicar, etcétera, etcétera. Entonces miren las diferencias, miren si el proyecto es cuantitativo y qué tipo de diseño es. Cuando pasamos a la investigación cualitativa también tiene otros diseños, y los diseños son un poco más amplios y rápidamente los voy a explicar, pero espero que obviamente ustedes también puedan investigar y tener otras percepciones, otros conocimientos a partir de ello. Los diseños son, si su proyecto es cualitativo, hay investigación, acción, participación, que le llamamos investigación IAP, que es usted genera una investigación, usted genera unas acciones y usted es participante o usted hace parte del contexto como tal. Se genera mucho este tipo de investigaciones en la educación, eh, para generar cambios paulatinos a las maneras de desarrollar, por ejemplo, eh, una actividad o una asignatura, entre otras áreas o disciplinas. Ya usted tiene que mirar si usted realmente va a investigar, usted va a generar unas acciones, o sea, unos proyectos de intervenciones para modificar lo que está pasando y si usted hace parte del contexto. Una investigación-acción, o sea, una investigación IA, es que usted genera investigación, usted va a generar unas acciones, pero usted no hace parte del contexto, usted está afuera del contexto y simplemente está haciendo un proceso de investigación desde afuera. Y cuando hablamos de proyectos de diseño fenomenológico, pasamos al otro, es cuando, perdón, cuando se va a hacer, como su nombre lo indica, fenómeno. Casi siempre esta palabra lo relacionamos con fenómenos ambientales o todo, pero también tiene relación en los proyectos cualitativos, y es cuando algo se sale de lo normal, cuando es algo que no es cotidiano, el cual llevó al investigador a apropiarse de él. Hay muchas maneras de hacer proyectos fenomenológicos, entonces es algo que sale de lo normal, algo que llama mucho la atención y que usted desea. Esta definición quizás sea vaga, pero usted en su búsqueda puede entender si su proyecto realmente es fenomenológico en la búsqueda de información. Hermenéutico tiene relación a proyectos relacionados a ciencias y disciplinas como la teología, gente que estudia la literatura, que estudia los documentos. Entonces los estudios hermenéuticos son en los estudios quizás a la Biblia misma, a la interpretación de eso que fue escrito, a aquello que fue documentado en un momento histórico y que debe ser interpretado en la actualidad. Entonces son proyectos también de antropólogos, sociólogos, quizás también puede ser un poco. Entonces eso tiene que ver con lo hermenéutico. Busquen por favor un poquitico lo hermenéutico y verá que se darán cuenta de esto. Lo etnográfico es otro diseño y tiene que ver con etnias, tiene que ver con culturas, tiene que ver con comportamientos sociales, tiene que ver con grupos selectos, en los cuales usted desea irse a vivir con ellos, compartir y hacer un proceso investigativo
diferente. Entonces, etnográfico tiene que ver con diseños relacionados a esto. Por ejemplo, los antropólogos, ¿cierto? Tienen mucho que ver con esto, los sociólogos también. Entonces, mire si su proyecto es etnográfico y requiere las etapas de este diseño etnográfico que más adelante les voy a explicar un poco más, pero usted también puede investigarlo. Holístico tiene que ver que es una investigación que es tan compleja o que es tan amplia que requiere no la intervención de una disciplina ni dos, sino de un grupo interdisciplinario de varias posturas académicas, un sociólogo, un antropólogo, un psicólogo, pero también un matemático, pero también un químico. No sé, es una investigación que requiere de la mirada de varios profesionales para la comprensión, para el entendimiento de esta problemática que usted está estudiando. Un estudio de caso, el estudio de caso viene mucho desde de la medicina, ¿es cierto? Y era cuando ingresaban todos los estudiantes a ver una persona, un caso específico y el profesor enseñar a partir de un caso lo que quería enseñar. En ese sentido, un estudio de caso llegó a la investigación cualitativa y es cuando el investigador le llama la atención un caso específico, un lugar específico, un contexto, el cual cree que es importante investigar, el cual es cerrado, el cual, como es un estudio de caso, usted no lo va a poder, no es para explicar a toda la humanidad, sino porque es como tal un espacio determinado, entonces por eso lo llamamos estudio de caso. Si usted le llama la atención una finca o le llama la atención un barrio, le llama la atención un grupo selecto de personas, entonces podría ser eso. Y cuando hablamos de estudio caso múltiple, que es el último diseño que yo conozco en investigación cualitativa, es que es un estudio de caso, pero que ese caso se está generando en diferentes contextos. Entonces lo que usted hace es que diseña unos instrumentos, diseña unas variables, diseña unas categorías, lo que usted quiera diseñar, unos instrumentos, y usted le va a aplicar no solamente un caso, sino a varios casos el mismo instrumento para ver cómo ese caso se está generando en cada uno de estos contextos. Entonces un estudio de caso no es un casito, sino varios casos que están ocurriendo en un contexto y que usted a través de un mismo instrumento pues va a ir a recolectar información y va a tratar de compararlos, quizás va a tratar de entender cuáles son las diferencias, etcétera, etcétera. Esos son los diseños. Profe, pero entonces ¿cómo nos damos cuenta si mi investigación no es ni cuantitativa sino cualitativa y es mixta, más bien, no es ni cuanti ni quali? Entonces cuando una investigación o un enfoque, su investigación es mixta, entonces trate de explicar o tomar uno de cada uno y obviamente argumentarlo. Por ejemplo, voy a hacer una investigación de tipo estudio de caso, voy a hacer un estudio de caso de manera no experimental, pero quizás yo pueda hacer un estudio de caso con preexperimental, o sea que todo está en la capacidad argumentativa del investigador. Vale aclarar que dentro de la investigación hay unas posturas epistémicas muy respetuosas y no conciben la relación de lo cual y lo cuanti. Sin embargo, pues las referencias que he tomado para la explicación de este video pues me han ayudado a determinar que es la capacidad que tenga el investigador de explicar y demostrar que sí puede ser mixto, más que irnos a unos extremos, es la capacidad que tengan ustedes de explicar y de proponer de que sí es investigación mixta. Entonces todo está en las palabras y en la capacidad argumentativa que tenga usted como investigador. Muy bien, acabamos de terminar entonces diseño. El tercer momento que tiene la investigación se llama alcance de la investigación y es hasta dónde quiero llegar, hasta dónde quiero poner la huella. Y hay cuatro alcances: uno es exploratorio, otro es descriptivo, uno es correlacional y explicativo. Exploratorio es cuando hay estudios que han sido poco investigados tanto en el contexto local o internacional. Muchas veces cuando hacen los estudiantes una búsqueda de información previa se dan cuenta que no hay casi investigación en el contexto local, pero a veces hay mucha información en el contexto internacional o en otros idiomas. Entonces a veces hay que determinar claramente si mi estudio es exploratorio cuando no hay realmente nada de investigación a nivel local, pero a nivel internacional también sí lo hay. Entonces es como esa capacidad que tenga el investigador de decir, hombre, realmente hay mucha investigación, pero no en el estudio, no a nivel local, entonces posiblemente mi investigación es exploratorio porque requiere ser más investigado, requiere ser más indagado, todavía no hay tanta información que sostenga este proyecto que estoy teniendo, etcétera, etcétera. Pero cuando
Un alcance descriptivo hace relación a que ya hay exploraciones, que ya hay parte de información, tanto en el internacional como en el local o en el nacional, y que me permite a mí ya no solamente explorar, sino ir más allá y, o sea, empezar a describir, o sea, colocar esa huella un poco más fuerte para que otros estudios que vengan más adelante hagan o evolucionen un poco más el estado del arte. Cuando hablamos de correlacional, es cuando yo no solamente correlaciono variables, sino que también correlaciono contextos y lugares que me permiten a mí llegar un poco más avanzado, mucho más allá. Entonces la correlación tiene que ver con la relación de todas mis variables y categorías de análisis, en este caso las variables un poco más, y, y contextos comparativos para llegar un poco más allá de la investigación. Y cuando hablamos de estudios de alcance explicativo es cuando yo ya he explorado, cuando yo ya he escrito, cuando yo ya he hecho tantas correlaciones, cuando yo realmente soy una persona con tanto conocimiento que puedo llegar a decir eso es así. Para estos estudios se requiere grandes avances científicos. En este caso, usted como investigador se espera que haya hecho muchos estudios que le permitan llegar a este momento y tener un nivel académico muy superior para poder explicar la realidad o tener una tesis quizás doctoral. Entonces esa es la relación. Los invito a buscar más información que les ayude a determinar cuál va a ser su alcance de la investigación. Seguimos entonces en el 4 y el 5, tiene que ver con el 4 la población y 5 la muestra. Entonces cuando hablamos de población, eh, en la población, cuando usted diga población, se recomienda tener estos aspectos. Primero, pues se presentan datos cuantitativos, cuánto es la población, cuántas mujeres, cuántos hombres, todos los que tengan que ver con orden cuantitativo. También se presentan datos sociodemográficos. Cuando usted hable de la población es importante que hable quiénes son ellos, de dónde provienen, qué tipo eh, de labores desarrollan, o sea, datos sociodemográficos de la humanidad, de las personas, de cómo se relacionan, etcétera. También se recomienda cuando hable de la población, demuestra, lo más importante es que usted demuestre un conocimiento profundo del contexto o de la institución. Cuando hablo del contexto, hablo de un lugar o un espacio, Itagüí, un barrio, pero cuando hablo de una institución, o sea, una institución, un contexto ya determinado, una organización, por ejemplo, entonces usted tiene que demostrar conocimiento profundo. Si es una institución, entonces cuál es el organigrama, cuál es la estructura, cuáles son sus políticas, etcétera, etcétera. Entonces usted como investigador debe tener mucho conocimiento de esa población. Finalmente, lo que busca la población es demostrar que usted conoce la relación en la cultura, la economía y todas las características posibles de ellos para poder entrar a investigar, porque yo no puedo entrar a investigar aquello que ni siquiera he conocido, ni siquiera he indagado. Entonces yo le invito a que la población se desarrolle con estas condiciones. Y nos pasamos al quinto, que es la muestra. Hay dos maneras de sacar una muestra. Un estadístico quizás podría explicarle mucho mejor esto y más profundo, pero básicamente yo lo he hecho así. Cuando usted puede tomar una muestra de manera probabilística, y estos estudios de probabilísticos casi siempre son para estudios cuantitativos o a la aplicación de métodos como la encuesta, ¿cierto? Entonces si mi encuesta si son 1000 personas, entonces yo les saco un 30-40% y trato de abarcar toda esta muestra, y como tengo tan buena muestra, pues seguramente se acerca mucho más a la verdad, etcétera, cosas que se están replanteando en el día de hoy, sobre todo cuando vemos contiendas políticas y todo, nos vemos que estas encuestas, por más que se desarrollen, a veces no son tan confiables en muchos casos, por X o Y razones que ustedes seguramente deben de conocer mejor. No probabilística casi siempre se hace para estudios cualitativos, donde no importa que sea tan amplio, o sea, no importa el 30%, sino que más bien importa, y aquí le pongo yo negrilla o le hago mucho énfasis, sino que el investigador tiene unos criterios de selección de muestreo. O sea, no me interesa a mí que sea el 30, sino que me interesa que el que yo le voy a preguntar tenga una antigüedad, que el que yo le voy a preguntar tenga conocimiento profundo y no aleatoriamente ahí cualquiera que llegue, que al que yo le voy a preguntar tenga los años de trabajo suficientes, que el que yo le voy a preguntar realmente haga parte de esa población, porque a veces en las maneras probabilísticas se aplica de manera aleatoria muchas cosas, pero a veces se aleja de las personas que tienen conocimiento de lo que realmente es. Entonces los estudios cualitativos buscan eso, es buscar, es entender que más que la amplitud es la capacidad o los criterios con los que yo selecciono mi muestreo.
¿Cuáles son sus criterios? Eso se lo tiene que preguntar usted. Entonces defina su población, defina su muestra y tipo de muestra. Pero puedo tener probabilística y no probabilística en un mismo estudio, sí. Por ejemplo, el probabilística se utiliza mucho cuando usted va a hacer una encuesta. Si usted va a hacer una encuesta, pues sería bueno que sea bajo unas condiciones probabilísticas para que no tenga problemas en ello. Pero si usted va a hacer una entrevista, pues es muy difícil que uno en una entrevista se le aplique a un 30% de la población, porque pues, la entrevista lo que busca es la profundidad entre otros aspectos. Entonces, tenga muy claro eso al momento de hacer su recolección de información y aplicación de métodos de recolección. 6, ya estamos cerquita de terminar. 6, cuando hablamos de 6, hablamos de métodos de recolección de información. Y uno casi siempre cuando, cuando tiene métodos de recolección, uno cree que simplemente es entrevista y encuesta. Claro, porque la encuesta es de corte cuantitativo, casi siempre, y la entrevista casi siempre es de corte cualitativo. Pero mire que hay más instrumentos, hay más métodos, hay varias peleas aquí, no se sabe, no se sabe, no. Hay algunos que dicen que es métodos, instrumentos o herramientas de recolección de información. Yo prefiero llamarlo método. Para mí la herramienta puede ser el celular, ¿sí ves? Pero bueno, eso es algo que usted ya puede ir definiendo claramente con su profesor, porque cada uno de nosotros tiene una aproximación a la verdad y cada quien tiene diferentes posturas y nos han enseñado este asunto de la metodología por mucho, dependiendo la corriente que era su profesor, etcétera. Entonces, bueno, entonces para mí es método de recolección y hay varios. Está la entrevista, está la encuesta, pero quiero especificar cada uno. Una encuesta, hay 5 tipos de encuesta. Hay encuestas que son cerradas, sí, no. Hay encuestas que son abiertas, que no recomiendo mucho porque después digitalizar esa información me complica mucho el asunto. Hay encuestas, la tercera, que son de selección múltiple, A, B, C, D, entonces usted. Hay encuestas que son de selección múltiple con única respuesta o con varias respuestas, que usted dice, diga de estas cuáles son los obstáculos que usted ha tenido para llegar a la escuela. Entonces puede decirse, no comí, no tenía pasajes, entonces ordénelas en orden de importancia. Y mira que es una encuesta, pero no de una única respuesta, sino de varias. Y la quinta sería una encuesta tipo Likert, que es la que vemos mucho a veces cuando nos quieren ver percepciones y son esas que aparecen totalmente de acuerdo, eh, parcialmente de acuerdo, ni en desacuerdo, ni de acuerdo, totalmente en desacuerdo, o cuando hay una escala o cuando le generan a uno este tipo de encuestas, bien, muy bien, más o menos. Bueno, cuando son este tipo de encuestas, que también son encuestas, obviamente, son ese tipo, son 5 y se llama Likert, como like y le agregamos la E. Hay muchos tipos, lo pueden buscar y es muy interesante cuando voy a desarrollarlo. Una entrevista, pasamos a la entrevista. Una entrevista es estructurada o semiestructurada. Estructurada cuando usted ya tiene todas las preguntas definidas, claramente organizadas y validadas desde mucho antes, desde mucho antes. Y encuestas semiestructuradas hace relación con preguntas que están ya validadas, pero usted deja algunas para generarlas después. Es válido aclarar que las entrevistas pueden hacerse a personas especializadas o no especializadas. Especializadas son aquellas entrevistas que buscan tener mucho conocimiento y a las personas que me permiten a mí tener un avance significativo en la interpretación, en lo que yo quiero llegar. Pero una entrevista no especializada son las personas del común, las personas a las cuales yo les puedo aplicar, que no son necesariamente especializadas, pero que tienen el conocimiento real de lo que está pasando en un contexto determinado. Entonces mire que apenas vamos en 2. Yo puedo aplicar también exámenes médicos o exámenes cognitivos, exámenes de todo tipo. Va mucho más relacionado también a los proyectos cuantitativos, pero también es válido para otros. Yo puedo generar listas de chequeo, ¿cierto? Una lista de chequeo lo genera mucha la gente de logística, gente que estudia, eh, por ejemplo, aspectos del tránsito, de condiciones ambientales, no sé. Entonces una lista de chequeo también puede aplicarse para cualquier proyecto de investigación, una lista de chequeo, a un ingeniero, etcétera, etcétera. También puedo hablar de revisión documental, son más estudios de hermenéuticos o estudios teológicos o estudios
relacionados a una revisión muy, muy, muy organizada, estructurada de los documentos o de datos que estén en un determinado espacio. O sea que yo también puedo hacer una revisión documental bien, bien fuerte para cualquier proyecto. Eh, Puedo también hacer un grupo focal, y un grupo focal lo que busca es sentar en la misma mesa a varios interlocutores, a varias personas que deseo interpretar, y que sobre todo ese grupo debe estar diverso, que ese grupo debe tener diferentes caracteres. No va a sentar todos los mismos del Partido Conservador, ni todos los del liberal, no, no. Voy a sentar un liberal, un conservador, alguien del centro, etcétera. Y siento allí a una población diversa, una muestra diversa, para llegar a mucho más a la verdad de un caso. Porque si siento a los mismos con las mismas, entonces pues mi resultado va a ser el mismo. Entonces el grupo vocal es un instrumento, un método muy interesante, en la medida que usted como investigador seleccione las personas idóneas y trate de buscar la objetividad, no por intereses. Sienten esas no personas que generen favorabilidad a un tema, sino que se genere una interlocución. Entonces, por ejemplo, académicos, políticos, empresarios de diferente orden, el ciudadano del de común, todo, y allí se va a generar una pregunta o una interiorización bastante interesante. La observación sistematizada pues la aplican también mucho de corte cualitativo. Estos son de muy corte cualitativo, y es que usted va al lugar, al mismo lugar durante mucho tiempo, a ver cuál es la reacción de un público o de una muestra específica, ¿cierto? Esto lo puedo aplicar en muchos contextos. Por ejemplo, me ubico siempre en la misma esquina, en el mismo lugar, en el mismo espacio, a ver si siempre es la misma reacción del público que pasa por allí. Y puedo hacerlo durante mucho tiempo. Hago la observación, evidencio yo con fotografías, con videos, y puedo darme cuenta si realmente eso está pasando, porque el solamente de ir una vez no genera. Y a veces los investigadores nos gusta ir una vez y ya creemos que con eso tenemos la razón y que tenemos las conclusiones. No, hay que ir varias veces en el mismo lugar, en el mismo espacio, con la misma gente, para ver si el comportamiento es igual. Lo hacen mucho los psicólogos, lo hacen mucho los que estudian la parte de logística, a ver si el flujo vehicular, lo del tránsito. Lo hacen con los niños, a ver el comportamiento que tienen en ciertas asignaturas, etcétera. Lo hace mucho el que cree que su esposa o esposo le es infiel, ¿cierto? También lo sistematiza, lo observa siempre, cómo se comporta, a dónde acude, etcétera, etcétera. Depende de usted cómo quiere investigar. Y los test, pues usted también puede aplicar test para sacar información, etcétera. Y que ya hay algunos ya validados, diseñados, y que lo aplican mucho los psicólogos en las pruebas psicotécnicas y todo ese tipo de cosas. Como podemos ver, hay muchos métodos de recolección. Usted tiene que definir uno de ellos, y coloco este triángulo acá para explicar algo que se llama triangulación de la información. Profe, si yo aplico solamente un instrumento, ¿me sirve? No. Profe, si yo aplico dos, no. Profe, si yo aplico tres, preferiblemente tres. ¿Por qué? Porque cuando yo aplico tres instrumentos, me acerco mucho más a la verdad o a la comprensión de un problema o un suceso que yo decidí investigar. Porque si yo le pregunto al alcalde, alcalde, ¿cómo está el municipio X? El alcalde, ¿qué me va a decir? Y yo apliqué una entrevista. Sí, este municipio está muy bien, muy bien, muy bien. Y usted llega al frente al asesor académico y dice, sí, la conclusión de este proyecto, y se gradúa con eso, es que ese municipio está muy bien. Y todo el mundo aplaude y se gradúa. Y yo creo que no está bien este proceso de investigación. Pero entonces va a aplicar otro instrumento y va a hacer quizás una encuesta, y le va a publicar, le va a encuestar de tipo Likert al 30% de la población de ese municipio. Nos va a sacar una muestra del 30% y le va a preguntar eso mismo que le preguntó al alcalde: ¿cómo va este municipio? De otra manera, obviamente, con preguntas más elaboradas, y la gente ya no le va a decir lo mismo, sino que se va a mover un poco, el momento de graficar se va a mover un poco lo que dijo eso. Entonces usted ya se va a parar al frente del auditorio y ya va a decir: lo que pasa en este municipio es esto. Pero tampoco se le puede aplaudir muy fuerte, porque le falta aplicar un tercer instrumento, y es, por ejemplo, un grupo focal. Yo aplico un grupo focal, siento al alcalde, siento al empresario, siento al sector académico, siento a la persona del común, siento a la gente del comercio, y les voy a preguntar cómo está este municipio. Y seguramente esto me va a llevar a mí
a tener un mayor conocimiento, mayor profundización, y ya sí me puedo parar frente al auditorio y decir, este municipio va así. Y ahí sí le podemos aplaudir y felicitar y lo podemos dejar grabar. Entonces yo les invito a hacer triangulación de la información, a correlacionarlos y mirar si realmente lo que vamos a decir o concluir o comprender se aproxima a una verdad. Finalmente, las fases o procesos de la investigación, se los voy a leer tal cual como está aquí. Las fases o procesos hacen relación con los macroprocesos que va a desarrollar el investigador para poder cumplir los objetivos de la investigación. Es cuáles son los macroprocesos o cuáles son los grandes momentos que va a tener el investigador. Como primero va a hacer una revisión exhaustiva de la información, validación de los instrumentos. Como segundo, va a visitar las comunidades, acordar cronogramas. Como tercero, va a aplicar instrumentos. Como cuarto, va a dar conclusiones. Y como quinto, va a ser la divulgación del conocimiento. O sea que tengo 5 fases o 5 grandes procesos de la investigación, de ese ejemplo que le estoy dando yo. Ahora, se refiere también fases o procesos que deben de haber entre 3 a 6 procesos o fases. Y en cada una de estas fases o procesos deben de haber unas actividades puntuales hasta llegar a las conclusiones y divulgar el conocimiento adquirido, porque se ve que en las universidades muchos de estos se llega hasta las conclusiones en un jurado y la divulgación se quedó en veremos, y resulta que tenemos que empezar a pasar esta frontera. Y como último digo que cada diseño de investigación trae una orientación básica de cómo debería hacerse el procedimiento. O sea que cada diseño en sí, si es un estudio etnográfico por ejemplo, requiere ir a la comunidad, requiere vivir con ellos, requiere hacer un proceso de mayor profundización en las vivencias con ellos, diferente a una investigación, acción, participación, y diferente a un estudio de caso. O sea que cada diseño en sí tiene unos procesos o fases que al momento de leer ustedes se pueden orientar. Entonces, eso lo hacen de manera organizada, en una tabla, en un cuadro, y, y les recomiendo mucho tener en cuenta las fases o procesos, porque de allí es que se desprende toda la parte de aspectos administrativos de un proyecto. Dependiendo de mi fase o proceso, yo voy a tener que ver con la economía, cuánta plata necesito para cada una de estos fases o procesos, qué personas necesito y qué tiempo necesito, que son los aspectos administrativos de un proyecto. Entonces, desarrollen bien estas fases o procesos, porque de allí se determina todos los aspectos administrativos que tienen que ver con dinero, tiempo y personas o recurso humano. Espero que les haya gustado y que hayan entendido mucho mejor lo que es la metodología o el cómo en la investigación. Si tienen alguna inquietud, sugerencias o aportes que de pronto yo no haya dicho o que esté erróneo, porque es posible, con todo gusto lo pueden hacer saber a través de los comentarios de este video. Que estén muy bien. Si tienen alguna duda, no duden en comunicarlo, y durante todo este tiempo estaré montando más videos que nos ayuden a entender la metodología de la investigación y aspectos de planeación estratégica en las organizaciones. Que estén muy bien, hasta luego.